Hola, hola, bendiciones chicos adoradores, familia, Dios los bendiga. Bueno, tenemos el privilegio de tener este tiempo de cápsula de bendición. Entonces esperamos que el Señor sea hablando aún más a nuestras vidas. Vamos a hablar un poquito del estudio de Génesis que estamos haciendo en este mes. Y bueno, pues es un tema muy, de Génesis saldrían tantas cosas que el Señor nos ha hablado, nos ha enseñado tantos temas. Y el tema que hoy quiero compartirles es sobre el Dios que provee, Jehová Jireh. Entonces vamos a ir a orar, a cerrar nuestros ojitos, tener un tiempo de oración para que el Señor sea guiando este tiempo de palabra. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, glorificamos tu nombre, exaltamos, Señor, todo lo que tú eres, Señor, el majestuoso, el poderoso, el sublime, el eterno, el soberano, el Jehová Jireh, el que provee, el que sana, el que libera, el poderoso, el que es nuestro estandarte, el que nos guía, el que nos salva, eres tú, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos vas a dar, Padre Santo, para compartir un poco de lo que nos has enseñado de este estudio de Génesis, Señor. Gracias por tu palabra, que es una delicia, Señor, para nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre y pedimos dirección para que guíe, Señor, este tiempo y cumpla el propósito, Señor, que tiene, Padre Santo, estas cápsulas. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, como dije anteriormente, el título de esta cápsula es Jehová Jireh, Jehová provee. Entonces, cuando estaba preparando yo esta cápsula y veía capítulo tras capítulo, yo, Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a compartirles? Y veía, el Señor me mostraba cómo Él era el Dios proveedor desde el instante que creó a Adán y Eva, incluso antes. Pero vemos desde Génesis 1 cómo Dios provee todo lo que necesitaba Adán y Eva para vivir en el Edén. Todo el alimento, les decía, que podían comer. Eso lo vemos en el capítulo 1, versículos 29 y 30. Vamos a leerlo. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, esta que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer, y toda la bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastre sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les era para comer. Y fue así. Entonces Dios les estaba dando aquí el alimento, les estaba diciendo todo lo que podían comer. Entonces vemos desde ahí el cuidado de Dios, la provisión de Dios para ellos. Aún más adelante vemos cuando ellos desobedecen y Dios les da su castigo, tienen que asumir una consecuencia. Entonces Dios también se preocupa en ese instante cuando los va a sacar del jardín del Edén y les da el vestido para que se cubrieran, ¿cierto? Entonces Dios también se preocupaba porque ellos estuvieran bien, a pesar de que ellos habían desobedecido. Igual tenían que asumir una consecuencia. Más adelante vemos a Noé cuando estaba listando todo el arca y Dios le dice: Noé, recoge alimento. Eso está en está en el capítulo 6, versículo 21. Vamos a leerlo rápidamente. Bien. Entonces Dios dijo a Noé en el versículo 21: y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Esto era para cuando estuvieran allí en el arca mientras pasaba el diluvio. Entonces Dios se preocupaba porque tuvieran suficiente alimento. Entonces por eso mandó aquí a Noé a recoger todo alimento y almacenarlo. Más adelante vemos a Abraham y Sara cuando Dios les hace la promesa de un hijo.
¿cierto? Ellos anhelaban un hijo, pero pues como todos sabemos, Sara era estéril. Entonces por eso, digamos que ellos no tenían como esa esperanza, pero cuando Dios les trae esta promesa a Abraham, entonces ellos creen en la promesa del Señor y empiezan ahí a confiar en el Señor y a esperar en el tiempo de Dios. Entonces, cuando viene el Señor a decirle que después de muchos años vuelve el Señor y les reitera, digamos, esa promesa que les dio, ya ellos eran de avanzada edad, pero Dios hace de lo imposible todo posible. Entonces vemos como Dios, a pesar de que Sara ya era de avanzada edad y Abraham también, les proveyó ese hijo, les dio ese hijo de la promesa que fue Isaac. También vemos más adelante en el capítulo 21 la provisión de Agar, también Agar y Ismael. Vamos a verlo en un momento. 21, 19. 21, 19 dice. Ahí es donde nos narra cuando Agar estaba en el desierto con Ismael y ya no tenían agua, ya su hijo estaba muy, digámoslo así, deshidratado, ya ella decía, no, yo lo dejo aquí porque no quiero verlo morir. Entonces ahí cuando Dios escucha la voz de Ismael y es cuando le dice que le abre los ojos. Vamos a ver el versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Dice, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Entonces ahí vemos a un Dios proveedor de agua en el desierto. Entonces cuando estamos en el desierto, es más cuando nos tenemos que aferrar a Dios y aunque no veamos el propósito, no veamos soluciones, veamos que está estancado ahí, que ya no podemos salir de ese desierto, que es lo último, es ahí cuando clamamos a Dios y Él nos oye y Él está ahí pendiente de lo que necesitamos y Él la provee. Entonces allí le dio agua para Agar e Ismael. Y también les dio una promesa, porque Ismael también tuvo promesa. Vemos en el 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Entonces vemos que Dios va pegado. La bendición, la provisión, promesa. Entonces todo eso es un conjunto en el cual Dios nos está mostrando todo lo que trae estar con Él, clamar a Él. Bueno, más adelante vemos a Abraham cuando Dios le pidió el sacrificio así a Isaac. Imagínate tanto tiempo esperándolo y ahora el Señor le pide que lo sacrifique en holocausto. Entonces, bueno, él prepara todo, se lo lleva al monte y ya cuando está a punto de sacrificarlo, Dios le dice, no, espera. Y es cuando allí Dios le muestra un cordero que está ahí como en unos arbustos. Entonces vemos como Dios provee ese cordero para ese sacrificio que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Eso lo vemos en el capítulo 22, en el versículo 13 y 14. Vamos a verlo. 22, 13 y 14. Miremos desde el 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y de aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza. Estaba trabado por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó, ponle cuidado cómo llamó a ese lugar donde él hizo ese sacrificio. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová
provee Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Entonces Dios también proveyó en esa ocasión. Vemos más adelante a José. Vamos a ver qué nos habla de José, la provisión de Dios con José. Lo vemos en el capítulo 37. Bueno, recordemos que José a los 17 años fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, y después los ismaelitas vendieron a José a Potifar, ¿cierto? Que era el capitán de la guardia de Faraón. Entonces él tenía 17 añitos cuando fue vendido. Y el proceso de José, o sea, tenaz ese proceso de José, todo lo que tuvo que pasar desde los 17 años hasta los 30 años, más o menos 13 años de proceso, donde Dios trató muchas áreas de la vida de José. La vida de José es también de admirar, ¿cierto? Porque fue fuerte la tentación, fuerte a pesar de que fue vendido, fuerte más adelante cuando lo metieron a la cárcel. Pero digamos que en todo ese proceso y donde él estaba, cuando estaba en la casa de Potifar aún por medio de él recibía bendición de Dios. Cuando estuvo en la cárcel también, y todo lo que lo colocaban a hacer a él era de bendición. Y hallaba gracia ante los ojos de sus jefes, digámoslo así, de las personas que estaban a cargo de José, y lo ponían como a mando de otras cosas. Los ponían como en autoridad, que organizara, que ordenara, que todo estuviera, porque sabían que pues veían en él un hombre que era sabio, un hombre que era correcto, un hombre que tenía esa habilidad para administrar, para hacer las cosas mejor de lo que aún otros podían hacer. Entonces vemos el proceso de José en esos 13 años, que le dio Dios sabiduría y fue lleno pues del Espíritu Santo para interpretar, que fue lleno de sabiduría para interpretar sueños y ocupar el cargo importante como era el de gobernador de Egipto, ¿cierto? Cuando, primero interpretó los sueños del copero y el panadero del rey, después interpretó los sueños del rey, y fue allí cuando el faraón lo convirtió en gobernador, el segundo al mando de todo Egipto. Entonces era un puesto súper importante, ¿cierto? Entonces, a pesar de todo el proceso y cómo José veía todo lo que Dios había hecho con él, a pesar de ese proceso tan duro, Dios siempre estuvo allí con José, proveyendo en todo tiempo. Nunca lo desamparó, nunca lo abandonó. Dice en muchos versículos, dice que Dios estaba con José, y Dios estaba con José. Entonces vemos como Dios siempre estuvo allí y proveía en todo tiempo para el bienestar de José y donde él estaba. También pues vemos cuando los hermanos y toda la familia viene a él a buscar alimento, ¿cierto? Entonces él era proveyendo alimento para su familia cuando estaban ya en los 2 años de escasez, cuando ellos fueron allá a pedir alimento, a comprarlo, y José pues proveyó. Y después cuando se fueron hacia allá a vivir más cerca en Egipto, entonces vieron Dios como también proveyó de alimento, y hallaron gracia delante del faraón, y les permitió vivir, y les permitió alimentarse, a pesar de que eran harta, una familia numerosa, pero ahí estaba Dios con su provisiones en la familia de José, ¿cierto? Y así vemos, yo creo que no hubo ningún personaje del libro de Génesis que Dios no proveyera, que Dios no estuviera ahí, que Dios no los desamparara, no los abandonara, sino que Dios siempre estaba pendiente de ellos y se preocupaba por su bienestar, por que estuvieran bien, porque tuvieran alimento, porque estuvieran
bendecidos. Entonces así como en esos personajes, así pasa en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Dios provee, Dios no nos deja en vergüenza, Dios no nos desampara, Él siempre está pendiente del alimento, nunca ha faltado alimento en nuestra casa, nunca ha faltado bendición, provisión, siempre Dios ha respaldado en todo. Cuando vemos lo hermoso que es el Señor, y aunque a veces pasemos por situaciones difíciles de salud, de economía, no sé, tal vez profesionalmente, que no, que digamos, no, es que no quiero estudiar esto, pero es que no tengo cómo pagarlo, no tengo cómo sustentarme. Entonces es Dios el que provee, es Dios el que sustenta. Tener siempre claro que es Dios, no es en nuestras fuerzas. Nosotros tenemos que actuar, obviamente, pero es Dios el que nos sostiene con su mano, es el Dios el que provee en todo tiempo. Entonces no debemos frustrarnos ni estar tristes, ni al contrario, debemos estar gozosos en la prueba, gozosos en la dificultad. Cuando aprendemos a gozarnos en la dificultad, a gozarnos en la prueba, es allí cuando conocemos más de la presencia de Dios, y cuando Dios ve y provee y nos lleva a niveles mayores, de poder disfrutar de lo sobrenatural de Él. A veces nos sorprende de maneras que uno dice, uy, ¿cómo hizo eso? Pero es que es Dios. Entonces solo es esperar en el tiempo perfecto de Dios. Esperemos en el tiempo perfecto de Dios, sigamos fieles a Él, sigamos fieles en nuestros principios, valores, sigamos fieles en el servicio, y donde estemos, dejemos una buena imagen de Cristo, porque somos el reflejo de Dios. Entonces que sea Dios hablando por medio de nosotros, cómo actuamos, cómo hablamos, aun cuando pensamos, que sea Dios dirigiendo todas nuestras vidas. Y bueno, vamos a terminar orando. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor, el que está pendiente de nosotros, el que nos cuida, es el que está en el más mínimo detalle a nuestro cuidado, Señor. Gracias, porque aunque a veces no entendamos algunas circunstancias, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, y tú, Señor, proveerás conforme a tu propósito en cada vida, en cada familia, Señor, en la iglesia, en el ministerio, Señor Jesús. Danos, Señor, esa prioridad hacia ti, Señor Jesús, que verdaderamente te coloquemos en primer lugar, que verdaderamente, Señor, tengamos ese tiempo especial contigo cada día, Señor, y que nuestra meditación, Señor, de día y de noche seas tú. Gracias, Señor, por tu provisión en nuestras familias, Señor Jesús. Sabemos que tú seguirás orando, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. Bueno, chicos, bendiciones, y sigamos cada viernes ahí atentos a las cápsulas de bendición. Que sea Dios glorificándoles cada día más y más, llevándoles de gloria en gloria. Bendiciones, chao.